Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Muy buenos días, amados. Dios les bendiga. Les saluda Rigoberto Rodríguez. Hoy nuevamente contento de esta cita. Le damos gracias a Dios porque cada programa que hacemos, oramos, le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el tema que pueda causar en los oyentes opinión, porque eso es lo que nosotros queremos. Todos los programas radiales que usted escucha, el deseo que usted pueda también escuchar lo que se comenta en estas emisoras cristianas, pero que usted pueda también tener una opinión. ¿Por qué? Porque la sociedad de una u otra forma nos hace preguntas. Entonces este tema que estamos viendo ahora mismo, el valor de la Biblia, es porque hay preguntas que la gente tiene sobre la palabra del Señor, y ayer vimos unas preguntas muy buenas que la gente quedó comentando. Pastor Cristian y hermano Camilo, que están con nosotros. Pastor Cristian es pastor de la iglesia La Gran Familia, y el hermano Camilo Escobar es el que tiene que ver con todo lo que es las redes sociales. Él recibe sus comentarios, la información que nos llega, y le damos gracias a Dios por eso. Ayer estuvimos viendo, Pastor Cristian, con el valor de la palabra del Señor, y vimos por qué Dios nos dio la Biblia, y aprendimos de que Dios nos la dio para que nosotros conociéramos su amor y conociéramos el plan de salvación. Y el Pastor Cristian reforzó eso de que Cristo es desde el Génesis hasta el Apocalipsis el personaje principal, porque fue el Cordero que vino a morir por usted y por mí. Claro. También vimos los principios, Pastor Cristian, porque Dios es un Dios de principios y de propósito. Y vimos también de que entre los principios que Dios tiene, los principios son inmutables. Y la Biblia da muchos principios que no cambian. ¿Por qué? Porque es la conducta para que el hombre pueda llegar a las moradas eternas con Dios. Hoy queremos reportar, Pastor Cristian, por qué existen varias versiones de la Biblia, porque a veces la gente se confunde. Está la del 60, está la del oso, está la del 95, está la nueva versión internacional, la del 95, y hay varias versiones de la Biblia, y tenemos que estar claros por qué existen varias versiones. Es una pregunta interesante, y quiero que partamos de una afirmación. La Biblia, lo que usted tiene en la mano, a lo mejor usted está escuchando y tiene la Biblia en la mano para consultar los versículos, pues ese libro no fue escrito en español. Ese libro fue escrito en griego koiné, que es un lenguaje pues ya en desuso, en hebreo, y hebreo antiguo, y en arameo. Entonces tenemos que no nos llega en nuestro idioma, así que lo que nosotros tenemos son los genuinos esfuerzos de hombres, equipos de hombres y mujeres que han tratado de traer la Biblia a nuestro idioma y nuestro entendimiento. Siendo así las cosas, pues entonces vemos que hay algún número plural de traducciones, pero recuerden algo, el lenguaje es dinámico. Por ejemplo, la Biblia que todos reconocemos, los evangélicos pentecostales, la famosa Reina Valera, no es que la escribió una reina de apellido Valera. Casiodoro Reina, pues en 1548 hace esta traducción. Él era un clérigo, él era un monje católico, pero tocado por el Señor, hace esta traducción al castellano de su época. Luego, el otro monje, amigo de él, Valera, toma el trabajo que hizo su amigo y hace una revisión. Entonces, esta edición que él sacó es la famosa entonces Reina Valera. La primera era considerada, como le decían, la Biblia del oso, porque pues en su parte delantera había impreso un oso, como señal de la imprenta, por decirlo así, pero eso le valió que la llamaran la Biblia del oso. Lo importante es que entendamos que el lenguaje es dinámico. Cuando usted lee la Biblia que escribieron o que tradujeron en 1545, y usted lee este lenguaje de vosotros sois, no sé qué, hasta, vamos a aceptarlo, hasta sueño da. Hay gente que dice, pastor, pero es que yo trato de leer la Biblia, pero me da sueño, me quedo dormido. Pues claro, porque tú estás leyendo una Biblia que no está escrita en el lenguaje y la manera que tú hablas habitualmente. Pero cuando vamos a versiones modernas, como la propia Reina Valera, versión 1995 o versión año 2000, o tenemos la nueva versión internacional, o la Dios habla hoy, están hablando de la manera que tú y yo hablaríamos ahora mismo.
Entonces se hace más aceptada, más entendible. Las figuras literarias que se utilizaron en esas primeras versiones para explicarnos cosas, pues vienen ya, digamos así, resueltas en estas nuevas versiones. Por lo cual yo siempre aconsejaré que al que es estudiante de la Biblia, quien procura escudriñar la palabra, tiene que tener por lo menos, así le digo a mis alumnos de hermenéutica, por lo menos hay que tener 3 versiones de la palabra. Yo quiero aportar algo importante. En el bloque anterior tocamos el tema de la tecnología. Estábamos hablando que muchos hermanos llevan a la iglesia su celular. Hay muchos cuando usted descarga la aplicación de la Biblia, allá hay varias versiones y lo he puesto en práctica porque muchas veces me encuentro con palabras así como que muy que no la entiendo, pues, no entiendo esa palabra y me voy a otra versión, a la Nueva Traducción Viviente o a la Internacional o a la Reina Varela 2000. Y es más, el pastor, como dice el pastor Cristian, es más dinámica la enseñanza y me adapto más a ella y me caracterizo más y se me apega más de lo que, como decía el pastor, vosotros, ese término, como no es que muchas personas tal vez le den sueño, sí, pero como mi persona, Camilo Escobar, hay muchas palabras que no entiendo y me voy allí, le doy comparar y que, esto es lo que quiere decir esta palabrita que allá dice no y acá es menos. Entonces es algo muy importante y basando en la tecnología y en las enseñanzas y las personas que no comparten de poder tener una Biblia en su mano o debajo de la axila, porque yo me acuerdo en mi tiempo de niñez cuando iba a esas vigilias, a esos cultos o a esas campañas que hacían antes, las personas llevaban la Biblia en la mano y otros la llevaban debajo de las axilas, pero llevaban su Biblia. Y hoy por hoy la tecnología del siglo XXI ha avanzado que el celular más bajito, de menos potencia o de menos giga, tiene la capacidad de poder tener una Biblia, y en esa Biblia tiene muchas versiones del cual puedes buscar y encontrar lo que en realidad no entiendes. Ahora que el hermano Camilo toca eso que lo vimos ayer, es interesante que muchos pastores ya lo ven ya normal, que los hermanos cuando leen un versículo saquen su Biblia, saquen su celular, porque muchos en los celulares tienen la palabra del Señor. Antes sí se cuestionaba esto, es más, se le prohibía a las personas que llevaban celular adentro que apagaran los celulares, y muchas iglesias tenían letreros, apaguen los celulares cuando entran. Hoy en día, si apagamos los celulares, nosotros tendríamos que apagar las Biblias, porque muchas Biblias han sido descargadas en los celulares. Entonces yo creo que la pastoral ya ha ido madurando y le damos gracias a Dios por eso, a pesar de que muchas personas han leyendo versículos en el celular y están chateando. Entonces es la parte que el Espíritu Santo tenemos que nosotros orientar también, Pastor Cristian, y aconsejar a los hermanos, decir, hermano, si estamos leyendo la palabra en el momento que se está predicando, yo pienso que el pastor es el que tiene que dar ese consejo. Es triste a veces maestros de ceremonia que quedan regañando a la iglesia, y eso hay que tener cuidado también, porque eso afecta entonces y roba lo que es la lectura de la palabra. Hay algo, Pastor Cristian, que también antes se leía la Biblia antifonal, pero por causa de las versiones ya no se puede leer la Biblia así antifonal, porque un hermano lleva la del 60, otro lleva la nueva versión internacional, y ya muchos pastores no están leyendo la Biblia, los versículos. Antes se leía antifonal, que un versículo lo leían desde el púlpito, el otro lo leía el pueblo del Señor. Es que es correcto, y tenemos que entender pues que todo esto es producto, como bien lo dijiste, de la cantidad de versiones, la cantidad de traducciones que hay. Y la pregunta siempre va a estar en el aire. De hecho, pues tú no me la has hecho, pero yo te voy a decir una de las famosas preguntas que me envían por internet y que me preguntan los alumnos en el Instituto Bíblico. Pastor, y esa NBI es del diablo, porque a mí me mandaron una cadena donde dice que Soderbergh es del diablo y que compró. No, hermano, no es del diablo. De salida le puedo decir. Sí, que la Vanderbilt, que la compró, y un satanista y una serie de cosas. Sencillamente tenemos en nuestra mano un texto con una traducción moderna, como le dijimos antes. Entonces, pensemos en lo siguiente, solamente por ilustrar a la audiencia. Cuando la Biblia que tenemos, la Reina Valera, encontró su origen, Casiodoro Reina, cuando iba a hacer esa traducción, él tomó un texto llamado el texto receptuo, o sea, el texto recibido en un griego antiguo, pero muy importante, y este texto recibido tenía o fue inspirado, utilizó 6 manuscritos, digamos, no originales, porque nadie tiene un manuscrito original, de todos son copias de copias. Entonces él tomó
6 manuscritos, digamos que el más antiguo podía tener a ese momento unos 200 años. Así que en eso él se basó. Y mucha gente hace traducciones basado en este mismo texto recibido. Ahora bien, pensemos en cómo hizo la NBI. Desde que el mundo es mundo, como dice, ha pasado mucha agua debajo del puente. Han habido muchos descubrimientos, como las cuevas de Qumran y otros, que, por ejemplo, los estudiosos que tradujeron la NBI tomaron no 6 traducciones, tenían más de 509, escúcheme, 509 copias o versiones antiguas, y todavía mucho más antiguas que las que usó Erasmo de Rotterdam para hacer sus traducciones. Entonces usted me dirá, ¿cuál es más precisa? ¿Cuál tiene menos probabilidad de equivocarse? Entre más viejos es el texto de donde tú estás leyendo, se considera una mejor versión. Porque cada vez, me imagino que usted habrán hecho la dinámica esa de que pones a varias personas enfrente, le dices algo en el oído a uno y que tiene que ir diciéndole a otro. Bueno, el texto más original es el más antiguo. Así que tenemos el que usó un texto de mayor vigencia, mayor edad, se considera que tiene una traducción más precisa. Así que no satanicemos el esfuerzo de hombres y mujeres que están aplicando todo un conocimiento para llevar entendimiento a lo que la Biblia nos quiere enseñar, que es la palabra de Dios, traída a nuestro propio idioma, a nuestro castellano de hoy en día, mi amado. Después de ese comentario que el pastor Cristian nos hace, vamos a una breve pausa. No sea parte del dial, porque queremos reforzar algo que vimos ayer, y queremos reforzar lo que la Biblia es el único libro que el autor, que usted lo lee y el autor está presente. Así que vamos a tocar ahora en el cambio que volvemos. Ahora, vamos a este cambio. Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Este es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. Estás en sintonía de tu programa radial Hombres de Integridad. Después de esta breve pausa y estos interesantes consejos, nuevamente este es su espacio Hombres de Integridad, y hoy estamos viendo un tema, el valor de la Biblia. Estuvimos viendo en el bloque anterior por qué hay tantas versiones, y es interesante los comentarios que se hicieron donde el pastor Cristian, como mi persona, y el hermano Camilo comentamos sobre por qué hay tantas versiones, y conversamos también de lo interesante de las versiones es que todas fueron inspiradas y se tomaron de un texto entregado, y en base a eso se tradujo la Biblia al español. Tuvimos algo que lo reforzamos ayer jueves y queremos tocarlo nuevamente, de que la Biblia, cuando usted lee la palabra del Señor, usted debe orar. Usted debe decirle, Señor, háblame. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que estamos en la dispensación de la gracia, y la Biblia nos habla de las dispensaciones, y en esta dispensación el que iba a formar a la iglesia, el que va a guiar a la iglesia, es el Espíritu Santo. Entonces, para usted poder disfrutar de que el autor esté presente, usted tiene que orar, hablar con Dios, decirle, Señor, yo quiero que tú me reveles la palabra, porque Dios no es un Dios de confusión. Y hay un verso en la palabra del Señor que lo habla. Entonces es interesante que nosotros podamos tener siempre presente, antes de leer la palabra, orar y pedirle al Señor que nos dé luz referente a cualquier pasaje que no entendamos. Hay algo, pastor Cristian, que nos gustaría tocar, y nos gustaría que los oyentes, porque una de las preguntas que nos llegó es, ¿por qué hay concilios que sus estatutos están por encima de la Biblia? Bueno, es que nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Honestamente, el propio Jesús dijo que si alguien venía con un nuevo evangelio y que no era igual a lo que ellos habían conocido, era anatema. Así que nosotros tenemos que entender de que cualquier cosa que pongamos por encima de la revelación que Dios hizo de su corazón, que es la Biblia,
es anatema. De hecho, este fue el gran problema que tuvieron los antiguos cristianos, cuando el pueblo de Israel no solamente se adhirió a la ley, sino que tenían las costumbres, la tradición, y eran más de 680 reglamentos que iba complicando todo. Mencionaste en una ocasión, y me pareció interesante, pedir y orar siempre antes de estudiar la Biblia. Y es importante, Pablo se lo dijo a Timoteo, y le habló de la importancia de hacer esto que mi hermano Rigo dijo. Estamos hablando que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, y con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que ahí está el valor, mi hermano Rigoberto. En eso tenemos que concentrarnos, en eso tenemos que ver que la Biblia se convierte en un instrumento útil para yo poder enseñar. Yo enseño el Evangelio a través de la palabra, pero cuando veo a alguien que está pecando, que está haciendo algo incorrecto, utilizando la palabra, no, oye, mi opinión es no, dice la Biblia, y tú puedes corregir con ella, tú puedes instruir, tú puedes, todo esto haciendo de que tu hermano, la persona a la que le presentas la palabra, pues avance en su caminar cristiano. Y es para esto, para que estemos preparados para toda buena obra, y es aquello a lo cual hemos sido llamados cada uno como creyentes en el Señor. Lo más importante para mi concepto y mi opinión es que cuando nosotros recibamos la palabra de Dios, es poder ponerla en práctica cada día. No es fácil, man, no es imposible. Cuando recibamos, yo se lo digo por experiencia, porque antes Dios trabaja tu carácter, tu moldura. Dios cada día va transformando y edificando. Siempre lo he dicho que yo seré como una escultura, que soy traído del monte. Yo soy del monte, de la montaña, de donde sale la vaca berriendo en la mañana y el grillo en la tarde se esconde. Y cuando Dios te trae esa escultura al taller del maestro, Él te va moldando. Entonces, así mismo son las enseñanzas. Cada vez porque la Biblia también enseña amor, corrección. Si nos portamos mal, el Señor nos da una palabra de orientación para todo aquel que... Muchas personas me han dicho, hoy tuve una conversación con un compañero que yo le dije, mira, lo que confesaras con tu boca así va a ser. Él tenía algo negativo y yo le dije, mira, Dios nos enseña en la Biblia que si nosotros predicamos el Evangelio o hablamos cosas bellas del Señor, así será. Y él se quedó con esa reflexión y después me dijo que, varón, usted tiene razón, de hoy para adelante yo voy a cambiar, mi actitud va a ser diferente. Entonces es allí donde nosotros podemos ser ese instrumento para llevar el Evangelio a esas personas que dicen, no, hombre, no, yo no voy a esa iglesia, yo no voy para allá, déjate eso, Camilo. Pero siempre seamos ese instrumento que Dios nos utilice y nos lleve a poder decirle, la palabra de Dios es una palabra de salvación. Hay algo que también, Pastor Cristian, no podemos dejarlo por alto, es cuando tenemos los dones, la manifestación de la gracia de Dios, porque la Biblia que los dones son un regalo que Dios le da a la iglesia. Y en esta pregunta que habla de que por qué hay concilios que sus estatutos están por encima de la Biblia, ¿por qué? Porque si yo tengo un don dado por Dios, por ejemplo, puede ser el don de profecía, por decirle uno, que es el que más se critica y es el que más se cuestiona, y yo empiezo a hablar cosas que no están a la palabra, que no van acorde a lo que la palabra de Dios dice, ahí entonces la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a poder medir si verdaderamente la profecía viene de parte de Dios o es el hombre que ha querido meter ciertos conceptos y ciertas normas para desvirtuar y deteriorar el orden que debe haber en la iglesia. Entonces, la palabra de Dios hace ese rol de traer el orden a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de desorden. Entonces, no se puede llevar la iglesia por profecías y profecías, y entonces ¿dónde está lo que dice la palabra? Y es lo peligroso, que muchas personas están llevando las congregaciones por profecías, y lo que la palabra de Dios nos manda es que tenemos que ceñirnos a lo que la palabra de Dios dice y no a las normas y los preceptos que de una u otra forma no están en la palabra del Señor. Y el problema no es el don de profecía, porque somos del pensar de que los ministerios que estableció el Señor han continuado, pero han hecho mucho abuso de la profecía o del don de profecía. Y yo tengo que entender de que
en la antigüedad, la profecía fue lo que utilizó Dios para entregarnos la palabra. O sea, cuando alguien en el Antiguo Testamento decía, así ha dicho Jehová, no solamente estaba entregando un mensaje en ese momento, estaba constituyendo lo que era el libro o la parte del Antiguo Testamento. Entonces, vino Jesús. Pastor Cristian, y es importante eso que lo toquemos, porque ¿qué sucede? Como también se dice que la profecía es la palabra de Dios, porque la persona está profetizando lo que Dios dice, entonces no podemos reemplazar la profecía por la palabra de Dios. Es más, ni Jesús lo hizo, porque Jesús, siendo Dios hecho hombre, él podía haber hecho muchas cosas y decir, bueno, y esto va a ser así. Pero él decía, escrito está, no habéis escuchado o no habéis visto, escrito está. En otras palabras, Jesús mismo vino a endosar, vino a darle valor a lo que ya estaba escrito, reconociendo a estos profetas. Claro que el propio Jesús se rodeó de 12 hombres que lo acompañaron y estaban empoderados para ser testigos de él y luego registrar con fidelidad aquellas cosas que lo vieron decir y hacer. Y así se constituyó entonces el Nuevo Testamento, siempre avalado por Jesús, porque Jesús avaló el Antiguo Testamento reconociéndolo cuando decía escrito está, y autorizó o empoderó a hombres para que escribieran de él. Siendo así las cosas, nosotros sabemos que Jesús está en el asunto. Entonces el propio apóstol Pablo en Gálatas 1 del 8 al 11 cuando dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Y también continúa y dice que si alguien añadiese a algo a lo que ya está escrito, aún un ángel del cielo sea considerado anatema. Nosotros tenemos que entender que ya la profecía está. Lo que tenía que profetizarse como nuevo conocimiento acabó en Apocalipsis capítulo 21. Entonces, yo lo que tengo que saber es que toda profecía actual no es para constituir nueva palabra, no es para constituir una nueva revelación, sino por tanto lo que yo leí de 2 Timoteo 3:16. Ahora la profecía me lleva a exhortación, a consolación, dice la palabra. Entonces yo uso la profecía para eso. Pero si a ti alguien se te para enfrente y te dice, miren, a Dios se le olvidó decirle algo a Pedro, a Pablo y a los profetas, saquen pluma y papel que yo te voy a dictar algo nuevo, pues eso es anatema. Eso es lo que está pasando con muchos pseudo profetas que están tratando de añadir cosas que la Biblia no dice. Hermano, toda profecía correcta va a estar respaldada por lo que dice la Biblia y ya va a estar escrita. Simplemente el profeta de Dios la va a utilizar para recordarte una palabra dada por él, una promesa para ti, pero no hay nueva revelación, no hay nadie que tenga una nueva revelación. ¿Sabe, Pastor Cristian? Ella lo que también es bueno que lo pueda decir y que los hermanos también lo puedan tener ahí en su corazón. Mira, la misma estrategia que usó el enemigo con Eva en el huerto, cuando el enemigo se le acerca a Eva para que ella participara del fruto, él le dice, para que ella dudara de la palabra, le dice, con que Dios ha dicho, ¿qué quería el enemigo? Que ella tuviera una interpretación de lo que dice la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones el enemigo, y usted ve que hoy en día los problemas que se están dando teológicos son porque la gente tiene distintas interpretaciones. Yo interpreto la palabra de una manera, el otro lo interpreta de otra. No sé qué pasa. Hay muchos de estos actos proféticos que se han estado haciendo, y más ahora que vienen los huracanes. Vemos que en años atrás muchos líderes se pararan frente a los huracanes y decretaban y daban actos proféticos que los huracanes no iban a golpear a las ciudades, y los huracanes golpeaban las ciudades. Entonces, ¿qué pasaba? Pensaban que era Dios que había fallado. Por eso no, Dios no falló, sino que se salió de la palabra. Por eso Dios no es un Dios cósmico. Insisto, mi hermano Rigoberto, Pablo, que fue un gran cristiano como ninguno, 13 libros, 13 cartas de la Biblia escritas por él mismo dijo, mas si aún nosotros, o sea, hablando de ellos mismos, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, no podemos aceptar nada que ya no esté revelado en la palabra. Y yo creo que es lo importante, mi amado. Y también, Pastor Cristian, por últimos minutos, tampoco podemos tener a un Dios que le damos órdenes, porque la palabra de Dios dice que usted no le da órdenes a Dios. ¿Lo entiende? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué tal, amado Camilo, si despedimos este programa? Yo sé que van a llover muchas preguntas después de los hermanos que nos sintonizan. Y eso es lo que nosotros queremos, despertar su opinión y que usted pueda como escribirnos y comentarnos sobre los programas. Oramos, Pastor hermano Camilo. Antes de orar, quiero recordarle algo
muy importante y es nuestro eslogan: cuando se restaura un varón, se restaura una familia. Señor Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana o esta tarde, Padre, donde nos estén escuchando por vía web, por radio, por Instagram, por todos los medios, Señor, que esta palabra sea edificación para aquellas personas que le llega a sus oídos, Padre, que puedan sellarla en su corazón, la puedan poner en práctica, Señor. Te pedimos que tú le bendigas, les guarda en todo momento, libre de mal, de toda enfermedad, echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti toda gloria, honra, alabanza, te adoramos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. La solución para cambiar. Yo quiero ser esa fuente de